¿Qué va a hacer? Bueno, voy a hacer un repasito de lo que vimos de Lagrange. Y les decía que les iba a hacer preguntas a ver cómo van con esto. ¿Estamos? Voy a poner la pizarra, a ver. Yo había puesto el péndulo. Cuando lo ven, me avisan. Díganme cuando lo ven. Sí, Así se yo. ve, péndulo simple por D'Alembert. Voy a subir lo del péndulo, que después lo vamos a hacer. Vamos a hacer este ejemplo hoy. El otro día hicimos para Elena, porque no puse las clases de ellos de este año, puse las del año pasado. Después les pongo las de este año también, Elena, a ustedes. Las del Bueno, 2020. gracias. Tenemos 15 clases ya con ellos, del primer cuatrimestre. Porque con ellos la materia es anual. Te aviso para que por eso ya venimos. Lo que pasa es que dimos toda la parte del sistema de partículas al principio, que es lo primero que ustedes tenían que mirar. Bueno, entonces vamos a ver qué es lo que dice Don D'Alembert. Vamos a hacer un repaso. Muy bien. A ver, ¿de dónde sale el principio de dónde surge el principio de D'Alembert? ¿Sobre qué trata? A ver, ¿qué es lo primero que teníamos que plantear en D'Alembert? A ver quién se acuerda de los que están haciendo teórica. De ahí de San Miguel. Elena no sabe nada porque todavía no llegamos ahí. A ver, ¿qué era lo importante en D'Alembert? ¿Qué era lo primero que había que tener en cuenta? Primero que nada, o sea, yo por ejemplo, como empecé el mío, era planteando la fórmula general, la de la sumatoria de los momentos, de la derivada de los momentos, menos las fuerzas aplicadas. Menos las fuerzas aplicadas. Esto para el principio de D'Alembert dinámico. ¿Estamos de acuerdo? Sí, a ver, eso para el dinámico, exactamente. Vamos a hacer lo siguiente. La derivada de los momentos en el tiempo, ¿sí? Sí. Según Newton, esto es igual a la sumatoria de todas las fuerzas del sistema, ¿no? Esto estamos hablando, Elena, para Elena. Vamos a poner un 1 acá, no una I. Estamos diciendo macana acá. Hasta n partículas. Esto es igual a la sumatoria de todas las fuerzas del sistema. Pero hay un tema, que esta fuerza la habíamos dividido, ¿se acuerdan? Sí. Estas fuerzas, ¿cómo se dividían? Externas e internas, ¿no? Son las externas e internas. Claro, en primera instancia, estas fuerzas las dividíamos en fuerzas internas y fuerzas externas. Pero había un tema con esta de las internas. ¿Qué pasaba con estas? La débil y la fuerte, ¿no? Porque había una cosa que pues, generalmente se anulaban, daba 0, pero había un caso atómico, casos raros que no. Perfecto. Algo así vi en el video. A ver los muchachos que dicen, ¿qué pasaba con esta fuerza? A ver si alguien se acuerda de algo más que yo dije de las internas. No, yo me acuerdo de eso, de la aplicación de la tercera ley, que la usábamos de forma débil, en el cual las fuerzas internas daban como resultado 0. Exacto. Habíamos hecho la demostración. Estas las considerábamos nulas por la ley débil de acción de masa. ¿Se acuerda que Goldstein esto lo aclara muy bien en uno de los párrafos cuando yo se los hice leer? Muy bien, entonces nos quedaban acá solamente las fuerzas externas. Pero hay otro tema con estas fuerzas externas, como acaba de decir Facundo, ¿no? El que estaba hablando. Sí, sí, sí. Había otro tema con estas fuerzas externas. Las podíamos dividir... Segundito, profe, disculpe, me están llamando. Ahí vuelvo. Pues siga, sí, por favor. Sí. No sé, un segundito, me están llamando en urgencia. A ver el resto. Estas fuerzas externas, ¿cómo se podían dividir? A ver si se acuerdan. Ahí Vanessa y Ezequiel. Las fuerzas aplicadas puede ser. O sea que a su vez las fuerzas externas tenían una división. ¿Se acuerdan que eran importantes para D'Alembert esta división de las fuerzas externas? ¿Nadie se acuerda?
¿No? Díganme. No, Hola. profe, no me acuerdo. Estoy buscando en la carpeta, pero no lo encuentro. Fuerzas aplicadas y fuerzas de vínculo. Ah, sí, ahora sí. Sí. Esto es lo más importante para Andalembert. Sí. Entonces tenemos fuerzas aplicadas. ¿Qué son las fuerzas aplicadas? A ver. Y las fuerzas de vínculo, con una B. A ver cuál era la diferencia. O sea que acá, fíjense cómo tenemos que poner en el sistema de partículas la segunda ley, ¿no? O sea, según D'Alembert tendríamos que escribir esto así, ¿no? Que las fuerzas de vínculo que dependían o no de otras fuerzas, eso está preguntando, que dependían o no de otras fuerzas, las de vínculo. No, estoy preguntando, claro, pero ¿qué? O sea, ¿qué diferencia hay entre una fuerza aplicada y una fuerza de vínculo? La normal, por ejemplo, sería de vínculo, ¿no? O la tensión de una soga, esas eran de vínculo, porque forzaban a determinado, a que no se podía mover, por dónde se iba a mover, algo así. No me puedo expresar bien, pero... Bueno, vamos a ponernos de acuerdo con algo. Cuando una fuerza aplicada es una fuerza externa, también las de vínculo son fuerzas externas, no son fuerzas internas del sistema, sino que las fuerzas aplicadas son fuerzas que uno acciona sobre el sistema, entre el objeto a tratar y también sobre el vínculo. Por ejemplo, si yo empujo algo arriba de un terraplén, como hicimos la otra vez, o lo dejo caer, la fuerza aplicada es simplemente una fuerza que no interacciona con el vínculo. Es una fuerza externa sin interacción con el vínculo. En cambio, las fuerzas de vínculo son exclusivamente aquellas fuerzas donde interacciona el objeto de estudio, la partícula, como le dicen, que a mí no me gusta llamarle partículas, son objetos, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, que era el ejemplo que habíamos hecho, una pelota que está cayendo, ¿no? Sobre un terraplén, habíamos discutido mucho que, por ejemplo, una fuerza aplicada sería únicamente el peso. ¿Por qué? Porque el peso el peso de quién, del objeto de estudio, no me interesa nada, o sea, no me interesa en absoluto el peso del terraplén, pero sí me interesa el peso del objeto de estudio, o sea, el que se mueve, el que yo estoy mirando este. Ahora, el vínculo, la fuerza de vínculo es una relación que hay entre el objeto de estudio y el otro objeto que le está haciendo de vínculo, o sea, en el cual está relacionado en todo el sistema, o sea, tiene que ver con todo el sistema la fuerza de vínculo. Por ejemplo, ¿qué puede ser el vínculo? La normal, que proviene ¿de dónde? De una interacción entre, digamos, la superficie de apoyo del terraplén, ¿con quién? Con la pelota esta que se está cayendo. Otra fuerza de vínculo, ¿cuál podría ser? A ver. La fuerza de rozamiento. El rozamiento. Pero si estamos hablando de un caso estático, eso me acuerdo. Si no... Muy bien. La fuerza de rozamiento no había diferencia. Claro, no es lo mismo la fuerza de rozamiento cuando está en forma estática que en forma dinámica, porque en forma dinámica esa fuerza aparece sobre el vínculo. Entonces estamos mal. Esa fuerza puede ser, cuando se está moviendo, se produce únicamente cuando hay una relación entre el vínculo y el objeto. Entonces esa fuerza sería una fuerza de roce, que sería una fuerza de vínculo. Perdón, una fuerza aplicada, porque aparece únicamente en la interacción. ¿Cuándo no aparece en la interacción? Cuando el objeto está quieto, sería una fuerza de roce estática. ¿Se entiende? Algo parecido a la normal sería. Nada más que en lugar de estar en esta dirección, está en la otra.
en la dirección normal a lo que podría ser el desplazamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que estas fuerzas de vínculo aparecen y desaparecen de acuerdo al sistema, ¿sí? O sea, todo el sistema. Esto tiene que ver con todo el sistema. ¿Entienden? Eso es una gran diferencia, la fuerza aplicada con la vínculo. En cambio, la aplicada son todas las que están aplicadas arriba del objeto que a mí me interesa estudiar. Que no tengan nada que ver con el otro. Porque recuerden que cuando uno tiene un sistema, tiene objetos que actúan como vínculo y objetos que son los que a mí me interesan estudiar. ¿Se entiende la diferencia? Eso es lo que plantea D'Alembert. Por eso el principio de D'Alembert es más interesante que el de Newton. Porque Newton no hace estas diferencias, poco importan estas diferencias en Newton. Acá es central. ¿Sí? ¿Qué más habíamos dicho? Que bueno, que este principio está centrado en un principio de lo que llamábamos los trabajos virtuales, ¿no? Que para hacer un estudio del sistema había que multiplicar por un pequeño desplazamiento que se da en la dirección de ¿quién? Del movimiento. Y ese desplazamiento, sí, escucho. ¿Qué características? No, eso. ¿Qué características? Me acuerdo que a usted no le gustaba la palabra virtual, ¿no? Claro. que la llamen virtual porque... ¿Y por qué se llama la característica ay, no me acuerdo. A ver, ¿qué característica? No, la característica que me acuerdo que lo vi mientras lo hacía era que dependía del vínculo, el movimiento ese. Muy bien, era esa es la primera. El movimiento que obtenía el objeto dado al vínculo, si se podría decir así. Exacto. Por ejemplo, si este vector, posición R, determina la posición en un punto mientras esto se está cayendo, esto no se está cayendo en la dirección de R, sino se está cayendo en una tangente, podríamos decir, un pequeño diferencial con respecto a este vínculo, que sería la ecuación de esta recta, el vínculo, ¿no? Siempre el vínculo es una ecuación matemática. O sea, no siempre el vínculo se puede representar por una ecuación matemática. Lo que estamos mirando nosotros son vínculos que sí se pueden representar por una ecuación matemática. En este caso el vínculo se estaría representando por la ecuación de esta recta. Yo lo hice en forma paramétrica la recta, ¿se acuerdan? Sí. Hicimos el problema y ese pequeño desplazamiento es como una pequeña derivada, un pequeño diferencial raro con respecto al vector posición R, ¿no? Ese pequeño diferencial... ¿Cómo se calculaba? Ese pequeño diferencial con respecto a la parametrización, pues teníamos que elegir, qué sé yo, por ejemplo, Q podría ser un parámetro cualquiera, donde R es un vector posición que depende de ese parámetro, después el parámetro lo podemos elegir. ¿Cómo se calculaba esto? En R2, ponele, acá estamos en R2. Después se puede generalizar a R3, R4. ¿Cómo se sacaba esto? Si esto era un vector paramétrico, era una parametrización, ¿se acuerdan de eso? Sí, en matemática este parámetro lo llamábamos t. Si yo tengo una recta paramétrica, esta era una posición R de t, sería un vector posición R de t. Si ya saco la derivada con respecto al parámetro, saco las derivadas parciales de R en cada una de sus componentes. Si estoy en R2, ¿qué componentes tiene R? A ver si se acuerdan. Claro, tengo X de Q y de Q, ¿no? E y de Q, sí. E y de Q. Entonces sacamos la derivada parcial de X respecto de Q, la derivada parcial de Y respecto de Q. Y como yo quiero solamente el diferencial para el principio de D'Alembert, que es lo que dice D'Alembert, paso este de Q multiplicando, ¿no? Lo borro de acá, ¿no? Y lo pasamos multiplicando acá. De Q. Entonces, este Q puede ser una coordenada genérica cualquiera. En el caso que yo hice la semana pasada, el mes pasado, no sé cuándo fue que lo hice, este Q yo lo llamé, qué sé yo, creo que lo llamé Q. O lo podemos llamar T. Sí, lo habíamos, sí, Q. Porque era el que íbamos a usar a partir de ahí, de esa clase, para claro. no confundir. Vamos a usar exacto. Exacto. Y fíjense que esto, ¿qué sería? Este desplazamiento que los físicos llaman virtual sería un desplazamiento paramétrico, porque depende del parámetro,
El parámetro sería una coordenada del sistema para D'Alembert. Por eso a mí me gusta decir principio de los trabajos paramétricos, porque lo que estoy haciendo es un diferencial paramétrico del trabajo. Porque es esto, hago el producto escalar por DR, es lo que dice D'Alembert. Multiplique ambos lados escalarmente por DR y va a sacar un principio que va a ser un diferencial de trabajo para toda la ecuación, ¿no? Y acá tenemos el principio general de D'Alembert, donde tenemos en cuenta las fuerzas de vínculo y las fuerzas aplicadas. ¿Estamos hasta acá? ¿Me siguieron? Sí, sí. Elena, que arrancó recién. Es muy distinto. Sí, es que, claro, sí. Sí, se entiende. Bueno, esto que tenemos acá, vamos a acomodarlo de un poco, lo habíamos acomodado de alguna manera. Recuerden que esto puede estar en R2, en R3, el parámetro puede estar en R2, en R3, nosotros porque estamos haciendo un corte en R2, pero podríamos haber trabajado esto en R3 también. Entonces tendríamos una coordenada más en R. Si estamos en R3, en el espacio, podemos también trabajar en un corte de R3. Lo que pasa es que yo les di problemas donde todos se hagan en cortes de R2 porque, ¿por qué hice eso? Porque como a ustedes les faltan un poco de matemática, no quiero que la matemática sea un obstáculo para que no entiendan el principio, ¿entienden? O sea, voy a tratar que sea la matemática lo más sencilla posible, o sea, por eso vamos a trabajar todos los problemas en R2. Si por ahí alguien después se anima, podemos hacer uno en R3. ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿Por qué lo hice? Los problemas que les di en las guías están en R2. Por ejemplo, la gente de Joaquín podría resolver el problema en R3 porque todo esto lo hizo conmigo en R3 y no tendría que tener ningún problema, ¿no es cierto, Elena? Podría, pero que empiece por hacer algo. Por lo menos que empiecen haciendo algo. ¿Viste que los chicos cómo contestaron esto? Y eso sí, que no es... muy bien. Muy bien, ¿eh? Muy bien, estoy contento que me hayan podido contestar las dos preguntas importantes de esto. O sea, por lo menos esto lo tienen. Esto es importante porque fíjense que esto hay que hacer, y recuerden que este es un producto escalar, porque esto es un trabajo. Y el trabajo es, y ojo el piojo, acá son fuerzas por desplazamientos paramétricos. Sí. Recuerden que esta R depende siempre del parámetro que ustedes elijan. Todo el mundo le llama nadie lo llama paramétrico, salvo algún ruso. Algún libro ruso dice trabajo paramétrico. Después todo el mundo habla de trabajos virtuales. Cuando no saben lo que es lo físico, le ponen nombres raros, lo llaman de cosas raras. Yo detesto todas esas palabrerías. Muy bien, vamos a tratar de acomodar un poco toda esta verdura, que era lo que hicimos la otra vez. Y nos vamos a centrar, porque las fuerzas de vínculo, nosotros habíamos dicho que pueden ser de dos tipos, ¿no? Vamos a acomodar podemos hacer una distributiva con el producto ¿cómo es? Escalar, ¿no? Vamos a hacer una distributiva. Entonces, si hago una distributiva, me quedan las fuerzas aplicadas, producto escalar, el desplazamiento paramétrico. También habría que ponerle una I, ¿no? Porque el R, bueno, para no escribir tanta cosa, ¿no? Acá habría que ponerle una I porque también depende de cada uno de estos valores, ¿no? Habría que ponérsela porque para que quede bien ordenado. Más, lo voy a separar así, mira. Y habíamos dicho algo, a ver quién se acuerda. Voy a ir subiendo con la pizarrita. Después tengo que borrar todo esto porque tengo el péndulo allá arriba, qué macana. Muy bien. A ver, habíamos dicho algo importante, voy a marcar en azul, con este término, que son las fuerzas de vínculo. ¿Cómo son las fuerzas? O sea, si yo tengo la sumatoria... Perpendiculares, la normal es perpendiculares. Al desplazamiento. Claro, pero, por lo tanto da cero el producto escalar. Sí. Sí, pero hay un tema. Supóngase que yo habíamos puesto otro ejemplo la otra vez, a ver si se acuerda, que yo lo expliqué con todo detalle en el anteúltimo video. A ver, vamos a mirar el bloque de arriba, este no me importa, el primero, el que le pongo masa 1. ¿Cuántos vínculos tiene la masa 1? El objeto este.
cuerpo 1? 2. 2. ¿Cuáles son? Donde la superficie donde está apoyada y la soga o lo que sea que esté, a lo que esté Muy conectado. bien. Exacto. Ahora pregunto, tenemos 2 vínculos. ¿Cuántas fuerzas de vínculos habrá ahí? Qué buena pregunta. ¿Y cuáles son? Una encima sería que lo la habíamos normal, hecho. ¿no? Sí, una sería la normal, sí. Proviene de este apoyo. Sí. Y otra sería la tensión de la... la soga. Claro, este es otro vínculo. Por lo tanto, Sí. pero hay un tema. Este cacharro se mueve en esta dirección. Y como dice Elena, en esa dirección, esta fuerza, ¿sí?, que es normal, el producto escalar por el desplazamiento, que sería un desplazamiento por acá, ¿no? RI, ahí esta cuenta daría 0, como ella dice. 0. Pero hay un tema, pero para esta otra, como esto está en la misma dirección que el desplazamiento, la fuerza que está sobre la soga no da 0 para este cacharro. Pero esta existe por culpa de este otro objeto, porque sí. A ver, este vínculo está vinculando 2 objetos que son de mi interés. O sea, cuidado con esto. Acá tengo 2 objetos que son de mi interés. Y este vínculo, la soga, aparece, ¿por qué? Porque aparece acá de nuevo, ¿no? Y ahí sí son perpendiculares entre sí. Si no existiera el de abajo, no estaría la tensión de la soga. Si Exacto, entonces se cumpliría esto, como dijo Elena, daría 0 siempre esto. O sea, cuando la fuerza de vínculo tiene que ver directamente con el vínculo, independientemente de otros objetos que estén en el sistema, esas fuerzas de vínculo siempre son perpendiculares al sistema y siempre valen 0. Pero pueden haber fuerzas de vínculo que no son perpendiculares al sistema. Claro, no todas, dice que está mal, claro, no todas. Depende del vínculo. Depende del vínculo con quién está. Si está con otro objeto de mi interés, como por ejemplo este otro que podría ser la masa 2, todo el sistema, si ustedes se fijan, forma un sistema donde toda la sumatoria de las fuerzas de vínculo es 0. Porque yo tendría la sumatoria, ¿cuántas fuerzas de vínculos tendría en realidad? Tendría 3, ¿no? ¿Por qué? Porque tendría la normal, que por el desplazamiento daría 0 porque son perpendiculares. Tendría esta, que F por esto no daría 0, pero cuando le aplico esta otra, como esta es la misma que esta, y están en sentido contrario, esta sumatoria entre esta y esta sí da 0. Entonces siempre esta sumatoria, independientemente si fuera por causa del vínculo, por causa de otro objeto de mi interés, por la tercera ley siempre da 0. ¿Se dan cuenta de eso? Sí. O sea, siempre el sistema, cuando yo sumo el producto escalar entre las fuerzas de vínculo por los desplazamientos paramétricos o virtuales, siempre da 0. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Sí, se entiende. Entonces, como esto siempre da 0, si a mí me interesa el caso dinámico de todo este principio de D'Alembert, me interesa, ¿se acuerdan que era uno de mis intereses? ¿Qué significa dinámico? De objetos que se están moviendo con respecto a mi movimiento. Sí. Claro, me quedan estas 2 cuentas nada más. O sea que me queda, por un lado, me queda la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de la derivada de p sub i con respecto a t, producto escalar de r, igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de la fuerza sub i aplicada, producto escalar de r. Esto se conoce como principio de D'Alembert dinámico. ¿Por qué dinámico? Porque está
el movimiento que viene asignado por dp sub i y solamente las fuerzas aplicadas, porque las de vínculo siempre se compensan porque están aplicadas a distintos cuerpos o son directamente perpendiculares a la interacción entre el objeto de estudio y el vínculo o los vínculos de mi sistema, y al ser perpendicular el producto escalar da cero y por lo tanto esto se fue. ¿Se entendió esto? Sí, una pregunta. Viste que en el primer miembro aparece el diferencial de R y después en el otro aparece que el diferencial es raro. Sí va la I, eso te iba a preguntar. No, son los dos iguales. Sí, Estos son los sí, dos es el iguales. mismo. Claro. Es el Y mismo. es con la I, o sea, para cada, claro, con la I. Exacto, Eso para quería cada saber. objeto, cada partícula, sí, lo que le quiera llamar. Sí, sí, Elena. Son los mismos. Este bicho es el mismo que este. Lo que pasa es que nunca lo escribo Claro, porque igual. multiplicamos a los dos lados por lo mismo. Exacto, fíjate acá claro. arriba. ¿Ves? Acá, donde está media, ahora abajo la pizarrita. Muy bien. Esto sería para el caso dinámico. Y para el caso estático, ¿qué se haría cero? Se haría cero esto. Porque el momento sería cero si el caso es estático. Claro, no se está moviendo. Por lo tanto, la sumatoria de las fuerzas aplicadas más las fuerzas de vínculo serían cero. Pero las fuerzas aplicadas, si el caso es estático, cada una de estas sumatorias es cero. Entonces, ¿con qué se analiza un caso estático? Se analiza únicamente con las fuerzas de vínculo, porque las aplicadas no tienen ningún interés, porque todas las fuerzas aplicadas son iguales a cero porque el momento es nulo. ¿Se entiende? Entonces, si el caso es estático, lo único que hay que tener en cuenta, el principio de D'Alembert se reduce simplemente al estudio de las fuerzas de vínculo igualados a cero. Y de acá se puede calcular toda la estática de Newton. O sea, este sería el caso estático y este sería el caso dinámico. ¿Está bien? Son los dos principios. Recuerden que esto siempre vale cero, inclusive tanto en el caso dinámico como en el caso estático. Lo que pasa es que el caso estático es lo que se usa para hacer todo el... Porque, a ver, ¿qué dice Newton? Siempre va a haber un cero de un lado o del otro. Siempre va a ser, exacto, va a haber un cero de un lado o del otro cuando estamos en el caso estático. Ahora, ¿qué se usa para hacer los cálculos en el caso estático? Como el momento no existe, las fuerzas aplicadas no tendrían ningún interés, porque ¿para qué quiero mirar fuerzas aplicadas? Directamente me quedo con las de vínculo y hago el análisis con las fuerzas de vínculo. ¿Se entiende? Porque por más que yo aplique una fuerza a una situación estática, de ahí no va a salir. ¿Se entiende lo que digo? Porque está quieto. Entonces lo único que me interesa es ver cuánto el sistema resiste ante las fuerzas de vínculo, que es la idea original de D'Alembert. No sé si se entendió el repaso que estamos haciendo de esto, ¿no? Sí, profesor. Conceptualmente. A ver las caras, ¿cómo vamos? Hola, profe. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo andamos? Bien, bien. ¿Se entendió el repasito? Sí, sí. ¿Eh? Yo igual vi otros videos del año pasado con el péndulo, que es un ejemplo ya, con un ejemplo, ¿no? Bueno, lo voy a hacer al péndulo y voy a explicar varias cosas y me van contando lo que saben ya del péndulo. ¿Qué tienen para hacer? Yo acá me anoté los problemas que les dejé ahí en la... El Sí. terraplén lo hicimos la primera vez. El péndulo, hay uno que es una parábola donde hay una bola que se mueve adentro de la parábola. Ese es un problema que por Newton está hecho en Internet, pero no está hecho por D'Alembert. Sería bueno que busquen la solución que está en Internet. Si lo ponen, la van a encontrar rápido porque está al principio. Cada vez que googlean, lo van a encontrar. Lo saqué de Internet yo, pero en lugar de hacerlo por Newton, lo hice por D'Alembert. Porque por D'Alembert nadie hace nada. Porque es un poco hacerlo por D'Alembert. En realidad, D'Alembert no sirve para trabajar en forma individual. D'Alembert es el andamiaje para pasar directamente a Euler-Lagrange. O sea, no tiene sentido trabajar mucho con D'Alembert, pero me gustaría que lo vean. Generalmente D'Alembert sirve para cuando estamos en casos estáticos. Los ingenieros lo usan para los casos estáticos, o sea, para sumatoria de fuerza, producto escalar diferenciales, sumatoria de fuerzas de vínculo.
que son solamente para situaciones estáticas, para construcciones de edificios, puentes, lo que vos quieras. Es un O sea, rifle en un cañón. Claro, es lo que yo les dije la otra vez. Fabricar un cañón para matar una mosca, en realidad con un matamosca te alcanza y te sobra. Claro. Lo que sí tiene interés para la situación dinámica son la formulación lagrangiana, que esa sí nos va a interesar. ¿Tá? Entonces, yo les dejé, después les dejé, acá les digo lo que tienen. Con un solo cuerpo, vínculo y un cuerpo de estudio, les dejé la parábola y una elipse, un problema donde un cuerpo está orbitando alrededor de una elipse, porque un planeta, lo que ustedes quieran. Ese lo hice en le digo qué parámetros, qué parametrización usé. El de la elipse lo usé en coordenadas, polares, elípticas, y para el otro usé coordenadas cartesianas, igual que el del terraplén. O sea, uno puede elegir las coordenadas. Recuerden que las Q son las coordenadas que a mí se me ocurran. Que eso es lo que tiene de bueno el principio. Que yo puedo elegir las coordenadas que se me canten. Por eso se llama principio paramétrico, porque el parámetro que es el sistema de coordenadas que a mí se me ocurre usar, puedo usar lo que quiera. ¿Qué coordenadas? Porque el chiste está en saber elegir las coordenadas en estos problemas. Claro. Si uno elige bien las coordenadas, porque a ver, si uno tiene que dibujar algo que da vuelta alrededor de un círculo, no le convienen las coordenadas cartesianas, porque las coordenadas cartesianas, lo que se mantiene invariante en un círculo es el radio. Entonces, las coordenadas cartesianas, si uno trabaja con el radio y quiere determinar la posición de un objeto que está en un círculo, ¿qué le pasa? Tiene que tener en cuenta esa distancia, que es fija, que es lo único que es invariante. Tengo Pero dos variables. van cambiando, y eso cumple con el teorema de Pitágoras. Hay una raíz cuadrada de x al cuadrado, medir cuadrado. Trabajar con raíces cuadradas, con raíces, suma de cosas al cuadrado, con coordenadas al cuadrado, es un bodrio. Entonces, cuando uno tiene cosas circulares, elípticas, parabólicas, bueno, depende. En este caso, la parábola salió más fácil con las coordenadas. Después le digo cómo la parametricé la parábola. Depende de lo que uno tiene, conviene una coordenada u otra. Siempre, si tienen algo que da vuelta alrededor de una cosa circular, siempre coordenadas polares. ¿Por qué? Porque de las dos variantes, una se mantiene fija y se les queda una sola variable. En cambio, si ustedes trabajan con X, las dos cambian. Entonces ya tienen, es más complejo hacer no es que no se pueda hacer, se puede hacer igual. Lo que pasa es que es un problema más. Es más engorroso. Bueno, si uno lo hace, yo por ejemplo he hecho el péndulo en coordenadas cartesianas. Búsquenlo en internet, nadie lo ha hecho nunca en coordenadas cartesianas. Yo me acuerdo que usted lo hizo en clase cuando teníamos clases presenciales ya hace mucho tiempo. Hace un par de años lo hice. Sí, usted lo había hecho, sí, me acuerdo lo que era el pizarrón en ese momento. En cartesiana lo hice, nadie lo hace en cartesiana, un bollo era. Bueno, hace un par de años lo hice allá en el instituto, porque no conviene hacer eso. Yo acá, y después les puse la máquina de ADGU, pero la máquina de ADGU ya son dos cuerpos. Le puse el doble terraplén, con dos terraplén, dos cuerpos que caen, muy parecido a la máquina de ADGU, y creo que nada más. O sea, con dos cuerpos. Lo que pasa es que por D'Alembert es un bollo, no es muy útil usar D'Alembert. ¿Tá? Vamos a ver que lo interesante es el andamiaje que hay entre D'Alembert y Lagrange. ¿Entienden? Eso es lo importante. Bueno, vamos a usar, voy a usar el péndulo. Lo voy a hacer despacito el péndulo. No sé, Elena, ¿usted lo vio como lo hice por D'Alembert en algún video? No. No llegué a ver hasta. No llegó hasta acá. Hasta el 4 vi, y me falta ver un poco más. Muy bien. Video 10 del 2021. En el 10 está. Después hicimos el péndulo doble el año pasado. El doble también lo hice. Ese sí, ese lo hice yo, porque el doble tiene complicado. Y lo modelizamos con el GeoGebra. Y después hice resortes. El péndulo con resorte, con un resorte que se estira a medida que se mueve, se estira el resorte. O sea que tiene longitud variable el péndulo. Ese también es más complicado. Bueno, tenemos varios problemas interesantes para hacer.
Bueno, vamos a ir despacito. Yo acá, entonces, ya saben lo que les dejé. Para la semana, estamos con un solo objeto por ahora, ¿eh? Sí. O sea, el vínculo con un objeto, para no hacernos lío. Después le vamos a agregar un objeto más, el vínculo y 2 objetos. Estamos de acuerdo, ¿no? Vamos despacio porque si no, te van a querer matar. ¿Está bien? Muy bien. Voy a arrancar con el péndulo. El péndulo está, yo acá me hice un apunte de las guías que ustedes tienen para saber qué problemas tienen. Pues no quiero que se vuelvan locos. Sergio anduvo peleándose un rato también con el péndulo que me mandó. Sí. Sí, ya vi que estuviste peleándote por ahí, tenés varias dudas. Bueno, vamos a ver si los ayudo a hacer uno más. A ver. Muy bien. Voy a bajar. ¿Saben lo que voy a hacer? Tengo que borrar todo esto. Para venir acá arriba, porque si no acá abajo, después, ¿cómo borramos todo esto? Vamos a la goma. Voy a poner porque si borro con el general, me va a borrar todo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a agrandar la goma. Mirá. Una gomota voy a agarrar. Y voy a borrar rápido, mirá. ¿Qué te parece? Qué buen programa que me compré, ¿no? Para escribir. ¿Vieron? Mirá qué goma que tengo. Qué borrador. ¿Qué les parece? Vieron que parecía que iba a ser... Porque si borro con el que tengo algo que me borra todo, pero me borra todo, me borra el dibujo que tengo arriba. De paso aprendemos. Claro. ¿Ven? ¿Dónde está la cosa esta? Acá. Ahí está. Borramos todo. Después la tengo que achicar, porque si tengo que borrar cositas chiquitas, esto no me sirve. Mirá. ¿Qué dibujo hay acá? Un círculo que no me hace falta. Ahí está, chao. Vos también. A ver, ¿qué me quedó acá? Acá está. Listo. Bueno, creo que quedó todo limpio. Ya pusimos orden en el gallinero. Muy bien. ¿Y ahora por qué no baja? Ahí baja. Acá está. Muy bien, acá estábamos, ¿no? Díganme si están viendo todo. El péndulo. Sí. Muy bien. A ver, por Newton ya saben lo que da. El péndulo. ¿Cuánto da la aceleración del sistema por Newton? ¿Quieren que lo hagamos rápidamente? La aceleración de... Porque, a ver, ¿qué es resolver un problema? Dar la evolución dinámica del sistema. ¿Y qué es lo que identifica la evolución dinámica? ¿Qué parámetro físico identifica la evolución dinámica de un sistema? Lo habíamos dicho. El cambio de la velocidad en el tiempo. ¿Y qué es el cambio de la velocidad del tiempo? La aceleración. Eso, no sé si Elena lo sabe, eso, que no lo contestó. A ver, esperen que quiero verle las caras. Quiero decir algo antes de hacer el problema. ¿Qué es hacer un problema? Hacer un problema es una predicción. Es decir, dadas algunas variables que conozco de antemano, sobre un modelo. ¿Qué es un modelo? Es un recorte de variables. Por ejemplo, ese péndulo que yo voy a usar, no me importa el viento que viene de un lado, no me importa la tercera coordenada en Z, no me importa, o sea, hice un recorte de variables. Un recorte de variables es un modelo. La teoría física, que en este caso no va a ser la teoría de Newton, sino la adaptación de la teoría de Newton por medio del señor Lagrange, que es una reinterpretación de la teoría de Newton. ¿Escucharon todo eso que dije? Esa teoría se ajusta arriba del modelo, porque el modelo, ¿qué es? Es un recorte de variables de la realidad, porque nunca una teoría se aplica a la realidad, siempre se aplica arriba de un modelo. Por eso está mal decir, ¿usted qué modelo usó para resolver el problema? Uno nunca usa modelos para resolver un problema. Porque resolver un problema es encontrar las variables que a mí me interesan en términos de las que ya conozco. Y eso no lo hace el modelo, eso lo hace la teoría. Esa es la diferencia entre teoría y modelo. Esto es epistemología de la física. Ya le estoy enseñando la otra materia sin querer. O sea, 3 pájaros de un tiro matamos hoy. ¿Te das cuenta?
cuidado con esto, y ojo el piojo marojo, porque todo esto que estoy diciendo yo, el estúpido de Kuhn, en el año 60, dijo estupideces. Entonces, todo esto se empezó a confundir. Entonces, ahora vos tenés idiotas que hablan de... Eso nos enseñan, eso nos repiten a nosotros, te cuento. Esos son los gansos que dicen, ay, ¿qué modelo está usando? Nadie usa modelos en la física se usan teorías. ¿Y qué es lo que se usa de modelo en la física? Los recortes de la realidad. ¿Qué son los recortes de la realidad? Son las variables con las que yo voy a trabajar, excluyendo las que no me interesan, y donde voy a ajustar la teoría arriba de esas variables. ¿Para qué? Para hacer una explicación y una predicción del hecho. En este caso, voy a explicar y predecir el hecho de cómo va a evolucionar dinámicamente el movimiento de un péndulo simple. Más claro no te lo puedo decir. Todo esto que yo acabo de decir, a nadie le gusta escuchar, porque a todo el mundo le gusta escuchar marco teórico, cómo es que le dicen, todo un montón, enhebran palabras. Claro, enhebran palabras para dar la sensación de ideas muy profundas, son todos charlatanes. Pero nadie sabe de qué carajo estamos hablando. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora con el péndulo es un modelo. Cuando yo le meta las condiciones de D'Alembert, ¿qué estoy haciendo? Introduciendo la teoría en el modelo. ¿Para qué? Para dar una explicación del hecho y una predicción del hecho. ¿Qué es la explicación? Todo el desarrollo que yo vaya a hacer para llegar a esa predicción. O sea, la explicación es el proceso deductivo de la teoría adentro del modelo para llegar al final. Y ese final se tiene que corresponder con las medidas de la realidad. Porque si eso no funciona, la ciencia estaría dando cuenta de hechos falsos, lo cual eso no puede ser, porque una ciencia siempre da explicación de cosas o hechos verdaderos. O sea, la ciencia no explica hechos falsos. Y a mí me dicen, ¿me podés explicar por qué las cosas se caen para arriba? No, no puedo, porque las cosas nunca se cayeron para arriba. La ciencia no explica hechos falsos, explica hechos verdaderos. Eso lo dijo Hempel en el año 1930 y pico, 1931, 1932, y eso se llama explicación nomológica deductiva. Más claro, échale agua. Hay que leer bien, de esto se los voy a hacer leer todos a ustedes. O sea, ya estamos mirando epistemología también. ¿Se dan cuenta de lo que vamos a tener que estudiar en epistemología? No, no es tan simple. De la carga teórica, ¿no? Algo de la carga teórica. De la importancia de la carga teórica. La carga teórica, esa es una gansada que dijo. No sé, pero porque algo me dieron de ejemplo, pero no me puedo acordar de asociado a qué texto. Esos son todos idiotas que hablaron de Hempel. Hay que leer los libros de Hempel. Claro, hay que leer las fuentes. Lo que pasa es que ahí en el Joaquín tenés un ganso que da todo esto que mamá. Sí, bueno. No te conviene cursarla con él. Si la cursás conmigo... No. La curso... está haciendo sus primeros pasos y él dice que está aprendiendo, que se pone la mejor voluntad, pero bueno, qué sé yo. Hay cosas que uno tiene que seguir lo que tiene. ¿En serio? ¿Dónde tiene la cámara oculta? ¿Dónde puedo mirar para sonreír? ¿Él está aprendiendo epistemología mientras te da el curso? Yo estuve 15 años con Gregorio Klimovsky, Gladys Palau, con capos de la epistemología que me enseñaron. Flichman, Eduardo Flichman. Todos los que tenían las cátedras en el CBC, que estaban todos con el grupo de Boido. Nos dio el manual de Klimovsky, nos dan algunos textos, pero bueno, qué sé yo. A mí me hubiera gustado, pero la tengo que cursar ahora porque tampoco tengo... Qué sinvergüenza. Se puso a dar epistemología, no sabe de qué se trata. Mamma mía. Es increíble. Bueno, en la segunda etapa, 7:30 empezamos con epistemología. Si te querés quedar, nos vamos a divertir a lo grande, porque hoy empiezo con la base de todo, lenguaje de la física. O sea, hoy voy a hablar de semiótica. No sé si empieza... Eso sí me gusta, la semiótica me gusta. Vimos Peirce nosotros, Peirce o Peirce, no sé cómo... Ya vamos a hablar en serio. Espera un poco. Es en biología, Saussure, Peirce.
A ver, volvamos al problema. Entonces, para hablar de la evolución dinámica del sistema, ¿de qué vamos a hablar? Dijimos El movimiento. del movimiento. Y el movimiento está siempre caracterizado por la aceleración del sistema. Es una de las variables centrales para hablar. O sea, las variables cinéticas o cinemáticas, mal llamadas cinemáticas, como le dicen ustedes, son las variables que dan la evolución dinámica del sistema. Por ejemplo, en este caso, la posición, que vendría descripta por la trayectoria. Y la trayectoria de un péndulo es una fracción de un arco de círculo, ¿no? De circunferencia. ¿Qué más? Por la velocidad y por la aceleración. Cuando uno tiene esas características, ¿qué tiene? Tiene todo, podríamos decir, sabe todo de lo que está hablando, digamos, de cómo se va a mover este bicho, de cómo, cuándo y dónde se va a mover ese bicho. Y cuánto. Porque esto me daría el cuánto. Cómo va cambiando esa, por ejemplo, la aceleración de un péndulo, por ejemplo, se hace 0 en el punto más bajo, ¿no? Se hace máximo en el punto más alto, acá, y la velocidad al contrario. Y después van sumando velocidad y aceleración, van variando en términos del el círculo, donde la trayectoria, la posición va describiendo la circunferencia, ¿no? Porque lógico, no se va a mover así, el péndulo sería cosa de mandinga que se mueva así. Eso no va a pasar nunca, salvo en algún universo... Varía la masa, el centro de masa. Claro, no andaría bien, ¿no? ¿No es cierto? Porque en una de esas, viste, que pueden pasar esas cosas raras en la física del 112, viste. A lo mejor en una de esas pasan esas cosas. Muy bien. Por Newton, ¿cuánto da esta cosa? Ustedes me lo mandaron, ¿cuánto daba? A ver, ahí, ¿cómo es que se llama? ¿Quién fue que me lo mandó? Que está ahí. A ver. Sergio me lo mandaste vos esto. Por Newton. No, el péndulo yo no hice, yo hice otros dos. ¿Quién me lo mandó? Me lo mandó, Guillermo, que se conecta más tarde, me dijo, está con problemas. No sé qué le habrán hecho, tiene que laburar. Sí, debe estar en el 112. Sí, yo sé. A ver, contame, a ver, ¿cuánto da esto? Sí, yo tampoco lo mandé. ¿Nadie lo tiene? La gravedad Me parece que... del seno del ángulo, ¿no? De este Sí. ángulo. Eso es lo que da por Newton. Si uno aplica la sumatoria de la fuerza en Newton, da esto, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y esto da en forma, ¿cómo es? En magnitud, ¿no? ¿Estamos de acuerdo, no? Sí. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo o no? Sí. Bueno, si no lo hacemos. A ver, por Newton. ¿Cuáles son las fuerzas por Newton? La tensión, que está acá. El ¿no? peso y la tensión del hilo, nada más. El peso y la tensión del hilo. El peso, que lo podemos descomponer en esta dirección, ¿no? Y en esta otra, ¿no? El peso. Bien hecho. Entonces, ¿cuál sería la sumatoria de las fuerzas por Newton? La única fuerza es esta. Y este ángulo es el mismo que este, por geometría, ¿no? Son ángulos correspondientes entre paralelas. Los ángulos correspondientes entre rectas paralelas son iguales. Entonces, quiere decir que este triángulo chiquitito es proporcional a este grande de acá, ¿no? Porque tienen sus lados homólogos proporcionales. Si no sabíamos eso, nosotros en primer año no íbamos a pasar segundos. ¿Sí? Claro, te queda P por el seno, ¿no? Claro, entonces sí, me P queda por el seno. esta tensión, me queda, ¿no? Esta es la tensión, la sumatoria de las fuerzas, tengo la tensión que se anula con la normal. Claro, Que no sería la normal, ¿no? Sería el peso por el coseno del ángulo. Claro. Acá. Esa sería la componente del peso, menos el peso por el coseno del ángulo, esto sería 0. Esto sería 1. O sea que esta no me sirve para nada, pero la otra, me queda esta fuerza, que tengo acá, el peso me queda que el peso por el seno del ángulo, ¿sí? La tensión se anula con esta parte, y el peso por el seno del ángulo va a ser igual ¿a qué? Según Newton.
Esto va a ser igual a 0. ¿Por qué va a ser igual a 0? En realidad no es igual a 0. Esto va a ser igual a la masa por la aceleración del sistema. Pero ¿qué pasa? Esta cuenta da 0. Porque se compensa. Entonces todo esto es 0. Y de acá esto no lo puedo sacar. Porque esto me dio 0. Pero de la otra ecuación, como tengo una sola fuerza, esto va a ser igual a la masa por la aceleración del sistema. Y el peso, como es la masa por la gravedad. Por la gravedad. Ese mismo resultado. Y ahí llegamos, ¿no? Y ahí llegamos a la ecuación que la gravedad es la aceleración del sistema. En magnitud estamos hablando, ¿no? Sí, en magnitud. Estamos de acuerdo, ¿no? A ver si hay alguna pregunta. ¿Quedó claro? Muy bien. Ahora sí. Ya lo sacamos por Newton. Ahora vamos a ver lo que hace Don Lagrange. No. Don Dallenberg. Dallenberg. Don Dallenberg. Esto No no pasen para Lagrange todavía. No, todavía no. Por favor, todavía no. No. No te me asustes. Vamos a dejar el peso, lo que precisamos. ¿Para qué achiqué la goma? Acá tenemos la tensión que es de vínculo y el peso que es aplicada, para separar Exacto. las dos clases. Muy bien. Entonces la tensión no la vamos a usar para nada. ¿Por qué? Porque es normal al desplazamiento. ¿Cómo estoy seguro que es normal al desplazamiento? A ver, vamos a mirar eso primero. La tensión no la vamos a usar. A ver, la sumatoria de las fuerzas de vínculo, producto escalar, el desplazamiento virtual, me tiene que dar 0. Y da 0 acá. La única es la tensión, dice Elena. ¿Dónde está el desplazamiento virtual? Está acá, en este pedacito, que sería esta derivada, tangente ¿a quién? Y perpendicular. A la circunferencia. Exacto. Y cuando yo tengo una tangente a la circunferencia, la tangente a la circunferencia siempre es perpendicular al radio del círculo. Entonces, en cada punto, este desplazamiento de R siempre es perpendicular. O sea que este producto escalar se cumple. O sea, por ahí vamos bien. Pero a mí me interesa la situación dinámica. Esta sería la situación estática. Si estuviera quietito ahí. Si yo pudiera lograr que se quede quieto ahí. O le saco una foto, digamos. ¿Estamos de acuerdo, no? En la situación dinámica la cosa cambia. Que es la real. ¿Estamos de acuerdo? Ahí cambia la historieta. ¿Cómo sería la situación dinámica? ¿Qué tengo que tener en cuenta? Que la sumatoria de las fuerzas, la sumatoria, a ver si nos acordamos, de la derivada De los momentos. Los momentos. Vamos a ponerlo así nos acostumbramos, así evitamos P sub I punto, ¿no? Sí, así lo estábamos usando. Desde sí. I igual a 1 hasta N, menos, podemos entrar restando para poner todo bajo la misma sumatoria, ¿se acuerdan? Porque esto era igual a ¿qué? A la sumatoria de las fuerzas aplicadas. Entonces entro en la sumatoria de las fuerzas aplicadas y como tengo el mismo índice de sumandos, esto va a ser menos, y puedo sacar las fuerzas aplicadas externas, lógico. Producto escalar diferencial R tiene que ser 0. Recuerden que este producto escalar, si yo lo distribuyo y distribuyo la sumatoria y paso sumando, obtengo la ecuación que teníamos recién. A mí me gusta ponerla así. No sé si se quedó claro. Ya lo habíamos puesto así la otra vez. Sí, ¿no? sí, ya lo estábamos usando así. Sí. Perfecto. Esto es una forma sintética de escribir lo que escribimos anteriormente. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que identificar cuáles son. Las voy a poner en verde a los momentos y en amarillo a las fuerzas aplicadas. A ver. Y después vamos a estudiar los desplazamientos virtuales. Tenemos que elegir, pero antes de elegir cualquier cosa acá, tenemos que ver, nosotros estamos en un sistema XY acá, ¿no? Sí. En coordenadas XY. Entonces, vamos a identificar los momentos y las fuerzas en las coordenadas que me dieron. Y después vamos a ver si es conveniente trabajar en esas coordenadas. ¿Se entiende? Entonces, antes de empezar, vamos a tratar de usar lo que tenemos de dato y después, cuando definamos los desplazamientos virtuales, vamos a elegir el sistema de coordenadas. Porque después va a ser muy fácil cambiar las fuerzas y los momentos al sistema de coordenadas que elijamos. ¿Se entiende cómo voy a usar yo el problema? Hay gente que, ¿qué hace? Elige ahora el sistema de coordenadas y ya pone todo esto en ese sistema de coordenadas. Yo hago al revés. ¿Cómo? Tita. Claro.
ya vamos a ver qué Polar, sistema... pero bueno, ya vamos a ver, porque por ahí hay que ver hasta el final qué te va conveniendo, ¿no? Vos preferís... Claro. Porque ya lo saben hacer, porque ya lo vieron, hay muchos que ya lo estuvieron mirando cómo se hizo, Bien, pero bien. supongo que tienen un problema que no lo vieron nunca, que nunca lo hicieron. Perfecto, perfecto. ¿Cómo conviene empezar a mirar el problema? Eso quiero decirles. Conviene siempre empezar con el sistema de coordenadas que tienen para identificar los momentos y las fuerzas aplicadas. Y recuerden que tienen que trabajar en ese sistema y en esas coordenadas y en ese corte de coordenadas, en ese recorte, podríamos decir, de coordenadas. Acá estamos trabajando en R2. ¿Está? Al trabajar en R2, vamos a escribir todos los vectores con 2 coordenadas, porque estamos en R2. Ah. Si yo le hubiera dado un sistema acá, en tridimensional, cada uno de estos vectores, tanto los momentos como las fuerzas, lo hubieran tenido que escribir Tendrían con 3 3. coordenadas los vectores. ¿Está claro esto, no? Sí, sí, sí. Muy bien. Entonces, vamos a ver quiénes serían las fuerzas aplicadas. A ver, empecemos por acá, en amarillo. ¿Cuántas tenemos en este ejemplo? El peso. Y El nada peso. más. ¿Sí? Y nada más, no hay más. O sea que, cuidado no confundir la P del peso con la P del momento, ¿eh? A ver, le voy a poner una P así al peso. A ver, macana con el peso. P Bueno, minúscula. Sí, Sí. habíamos hecho una P minúscula. Una P minúscula le habíamos puesto la otra vez. Sí, Bueno. la habíamos puesto como una P minúscula. Bueno, entonces tenemos el peso vectorialmente, lo podemos escribir. Igualmente voy a tratar de escribir en amarillo y en verde cada cosa para que quede bien identificado. Bueno. Así cuando lo tengan que mirar el video no se vuelven locos. El peso entonces va a tener 2 componentes. Un peso en X. Esperen que lo vamos a seguir con la P minúscula. Y un peso en Y. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí. Pero si uno mira el vector peso en el modelo, porque esto es el modelo, por eso uno trabaja sobre el modelo y no sobre la realidad. El modelo es el recorte de variables. Miren lo que hago para explicar un problema yo, ¿no? El peso es en Y. Muy bien. Este vector, cuando uno tiene que dar sus coordenadas, no lo pone en el lugar que está en el modelo, sino todo esto se refiere al sistema de coordenadas. Al ¿Dónde sistema. debería ir a parar este vector? Sobre I en el 0. En el 0, muy bien. Eso es lo que se llama análisis del modelo sobre el recorte de variables. Eso se llama estudio analítico del modelo sobre el recorte de variables. Es lo que Mario Bunge dice, que no solamente el modelo se tiene que tomar sobre el recorte, sino que ese recorte de variable tiene que estar referenciado de acuerdo al estudio analítico del modelo. Y el estudio analítico del modelo son las fuerzas, los vínculos, las cosas, dónde deben ir. Es el lugar donde se tiene que referenciar todo aquello que está dentro del modelo. ¿Entendieron eso? O sea que ustedes cuando miran este sistema no lo miran acá, lo tienen que mirar acá. Como que estás parado en el 0,0 y de ahí planteas el Se problema. mira, exacto, es como una traslación que lo tienen que hacer ahí. ¿Entendieron esto? Eso no lo dice nadie en física. Yo lo que hacía era, ¿sabes, profe? Yo lo que hacía era hacer un sistema así y poner el cero, digamos, usar una dirección, un eje tangencial a la curva y un eje normal en el hilo, y ponía el origen ahí, entonces pensaba que lo descomponía el P, ¿no es lo mismo? No, porque eso no es un modelo, eso es simplemente atajos, malos atajos para resolver los problemas. Es lo que te enseñan en el secundario para resolver. Bueno, porque un problema en realidad para resolver una predicción, ¿no? Que es eso lo que estamos haciendo. Vamos a buscar la aceleración del sistema, la evolución dinámica de un sistema, pero dentro de estas características que dice Don D'Alembert, sobre esta teoría. Yo ahora estoy metiendo la teoría dentro del modelo, ¿ven? Es lo que estoy haciendo.
Entonces, cuando tenga la coordenada, ahora, cuando yo tengo esto, ahora puedo decir cuánto vale la coordenada en X, cuánto vale P de X si yo tengo el vector acá. ¿Cuánto vale para cualquier vector peso P de X? 0. 0. Coma. ¿Cuánto vale P de Y? ¿Cuánto vale el peso en Y? Masa por gravedad. Ya está. Ahí tengo al vector en 2 coordenadas. Si yo le hubiera dado este peso y le hubiera dado un sistema tridimensional, ¿cómo hubiera quedado las coordenadas del vector? Perdón, no se escuchó. De nuevo. Sería... Espera que hago la pregunta de nuevo porque hay gente que no la Sí, escuchó. sí. Si yo hubiera dado un sistema en R3, ¿cómo hubieran quedado las coordenadas del peso en R3? 0, 0, mg, 0. 0, claro. Porque es Muy bien. Porque hubiera quedado X y solamente Z. en Y. ¿Se entiende? Profe, Sí. ahí no es menos mg. Muy bien. ¿Qué le Bien. falta a esto? Menos mg. Pero vos Bien. pusiste Claro, positivo pero- pero vos elegiste positiva la dirección hacia abajo, ¿o cómo No, hacemos? no dije nada todavía de eso. Ah, como No, veía la todavía no. flechita para abajo, pensé, bueno, está bien, menos. El entonces. sistema, la Y es negativa para acá abajo. Habría que ponerle el menos a la Y, ¿no? claro. Estamos de acuerdo ahora, ¿no? Muy Sí, bien, ahora sí. Guillermo, que se acaba de conectar, creo. Sí, recién Entonces, ingresé. muy bien, Guillermo, ya entró con los tapones de punta. Muy bien. Entonces, sí, porque este es un error muy común. Si yo tengo una coordenada en Z, valdría 0. Ahora, si yo te doy un problema así, mirá. Y la bola está dando vuelta en el plano XY. Y yo tengo un vector posición acá, ¿no? Y el peso está acá, ¿no? Colgando, como colgando, ¿no? Sí. Ahí ¿Se el entiende? peso corresponde al eje Z en ese caso, ¿no? Ah, ¿y cómo serían las coordenadas de este vector peso para esta otra situación, digamos, para esta otra predicción, podríamos decir, para este otro problema? ¿Cómo Ahí sería sí sería 0, 0, 0, menos mg? Acá sería menos 0 mg. menos mg. Iría en la Ahí coordenada z y no en la y. No sé en la si Y. se va Sí, sí. entendiendo lo que quiero decir. Depende también de la situación que uno tenga, ¿no? El sistema. Del sistema. Eso es lo que yo les decía hoy. Tiene mucho que ver cómo está todo organizado en el sistema. Por eso hay que prestar atención a todo esto. ¿Sí? ¿Hay alguna otra fuerza aplicada en el sistema que no sea el peso en este problema? No, ¿no? No. Ahora vamos a ver los momentos. Entonces pasamos a los momentos. ¿Cómo vamos a identificar la derivada de los momentos? ¿Cuáles serían los momentos que tenemos? Hay que elegir el centro de momento. Pero a ver, ¿cuántos objetos tenemos acá en este problema? 1. Uno. ¿Cuántas cosas se van a mover de acuerdo a lo que a mi interés? ¿Me interesa que se mueva el hilo que lo sostiene? No. ¿Qué me interesa a mí? Me interesa objeto, esto, no ¿no? me interesa si este hilo es de acero, de alambre, no sé, una soga, no me importa esto. No me interesa el vínculo, me interesa solamente el objeto que se mueva. O sea que ¿cuántos momentos tengo acá? Uno solo, porque los Uno solo. momentos van sobre el objeto de estudio. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí. Sí. Entonces voy a tener un momento en X, una derivada del momento en X y una derivada del momento en Y, ¿no? Y ahora tengo que escribir el vector, todo vectorialmente. ¿Ven? Voy despacito haciéndolo. Despacito, despacito vamos llegando. ¿Cómo será? Ahora hay que tener cuidado acá, ¿eh? ¿El momento a qué es igual? La derivada del momento, según... El momento es la masa por la velocidad, ¿no? O sea, vamos a escribir X punto, ¿no? Y P punto, ¿qué será? La masa por X2 puntos, que sería Por la Muy P bien. aceleración. punto.
por X dos puntos, claro. por la Sí. aceleración. O sea que esto sería la aceleración. Muy bien, entonces acá tendríamos, según esta Una aceleración historieta, en X y otra en Y. claro, en coordenadas, Y la estos son masa números. sería, sí, en coordenadas, sí. Si quieren lo ponemos así, para escribirlo ahora correctamente. Muy bien. En X, ahora el tema es, tenemos que seguir usando el sistema de referencia. Quiere decir que yo tengo una aceleración en este eje y una aceleración en este otro. ¿Está? Y fíjense que esa no es la aceleración del sistema, ¿eh? Es la aceleración en los ejes coordenados. ¿Estamos de acuerdo, no? Cada una de estas componentes del momento. Entonces, pregunto, ¿cómo calculo esta aceleración? Será la masa por la aceleración en X, porque el momento en X, ¿no? ¿Qué es el momento en X? La masa, perdón, tengo que poner, ¿para qué lo voy a poner dos veces? Ya está puesto, ¿no? Tengo que tener, y acá sería la masa. Si nos olvidamos la masa, porque es masa por la aceleración. Por la aceleración. Ahí está. Y recuerden que estos no son vectores, son coordenadas del vector. Los vectores son los momentos, ¿no? Poner bien la A. ¿Se entendió hasta acá? Sí. Sí. Muy bien. Según D'Alembert, don D'Alembert, ¿qué tenemos que hacer ahora? Si está todo bien, tenemos que agarrar. ¿Y qué tengo que sumar? Vamos a ponerlo bien. Como estoy con un solo objeto, ¿cuántos objetos tengo que sumar acá? Uno. Uno solo. Uno solo sería la sumatoria. Si lo ponemos como estúpidos, lo ponemos así, ¿no? Hasta 1 de P1, ¿ven? Lo que pasa es que se los Sí. escribo para que ustedes, cuando no tengan 1 y tengan 2, ¿qué van a tener que hacer acá? Van a tener que sumar esta Hacer resta, la de todas, claro. la de todas. O sea, van a tener un peso Igual a para los... un objeto. sí. Exacto. Entonces van a tener que Igual a sumar cada objeto. todas estas verduretas. ¿Entienden? Y acá tenemos uno solo. Como tenemos uno solo, esta cuenta se hace fácil, ¿no? ¿Cómo será? Tengo que restar el primer... Perdón, va FI, en el segundo va FI aplicada, pusiste P 2 veces. Ah, perdón. No, pero porque ya directamente pusiste, claro, que la aplicada es el peso, quizás por eso, pero... Sí, FI. bueno, pero le ponemos si querés F para que no se haga lío con el peso y el momento, que tiene la misma letra. ¿Está? Entonces, tenemos que restar. Tenemos que restar P menos F, o sea que tenemos que restar este vector, ¿no? Y le tengo que restar este otro. Y todo esto lo tengo que multiplicar en forma escalar por DRI. O sea, DR, porque te voy a tener un DR solo, porque tengo un solo objeto, ¿no? Y todo esto tiene que ser igual a 0. Muy bien. Entonces, vamos bien, ¿no? Hasta acá. Sí, Sí, a ver, esta cuenta, ¿cómo queda? Bueno, ya ahora no va a hacer falta ponerlo entre dos colores, ¿por qué? Porque ya ahora está bien claro está que es cada distinguido ahí cosa, ¿no? arriba, sí. Claro, entonces nos va a quedar MAX menos 0, MAX, coma, MAI menos menos más MG, ¿no? Sí. Todo producto escalar de R, ¿no? Igual a 0. Muy bien. Acá tenemos el primer planteo. Para poder seguir, ahora sí, fíjense que tenemos todas las fuerzas y los momentos, ya hecha la cuenta, en coordenadas, en R2, con 2 coordenadas, producto escalar, el DR. Ahora tenemos, para sacar el DR, tenemos que elegir el sistema de coordenadas. Yo empiezo a elegir el sistema de coordenadas recién ahora. Y después voy a modificar este a X, este a Y, que serían las aceleraciones en el sistema cartesiano, lo voy a pasar después al final al sistema de coordenadas que yo elija.
¿Entienden lo que voy a hacer? Hay gente que ya lo elige el sistema de coordenadas y ya esta parte ya lo escribe en el sistema de coordenadas en el cual va a imponer el R. No sé si se entiende la idea. Sí. ¿Sí? Yo lo hago de esta manera el problema. Si a ustedes no les gusta esta manera, pueden usar la que usan otras personas. ¿Está? A mí me gusta dejar las fuerzas primero en el sistema que me dieron y después cuando modifico el R, transcribo esta ecuación en términos de las coordenadas que elija. Muy bien. Entonces, el péndulo, sobre el modelo y el recorte de variables, yo sé que describe una trayectoria circular. Y una trayectoria circular, entonces mi sistema de coordenadas va a ser, elijo las coordenadas generalizadas, mi Q, que sería mi coordenada generalizada, ¿Es el la voy a parámetro? llamar igual, sí, escucho, Sí, es el parámetro de la Q. Q va a ser mi parámetro, ¿está bien? Que lo voy a elegir como tita. ¿Por qué? Porque esta coordenada generalizada tita la puedo elegir a través del sistema, como esto es un círculo, del sistema de coordenadas polares. Esperen que lo escribo bien. ¿Por qué? Porque la trayectoria, es circular. ¿Se entiende por qué? O sea, que mi parámetro, o sea, una cosa es el sistema de coordenadas. ¿Y el sistema de coordenadas cuál es? Entonces, es el sistema de coordenadas, dijimos, polares. En un sistema de coordenadas polares circular, centrado, como en el sistema, como está ahí, sabemos que, y acá hay que tener cuidado, ¿no? Este sistema de coordenadas polares se tiene que ajustar al modelo. Entonces, este sistema, ahora lo voy a escribir en azul, cuando yo digo el sistema de coordenadas polares que elijo, porque la trayectoria es circular, se debe ajustar al modelo. ¿Saben cómo le dice esto los físicos? Compatible, así le dice, compatible con los vínculos. En este caso hay un solo vínculo. Es decir, el sistema que yo elija de coordenadas, que en este caso son polares, se tiene que ajustar al modelo. En términos físicos, decir que se ajusta al modelo es decir que sea compatible con los vínculos. ¿Por qué digo Eso se debe esto? a que eso se debe a que el vínculo es quien, por así decirlo, le da la forma al movimiento. Sí, O le señor, da la forma a la exactamente. trayectoria. Y le da En la el forma caso a la anterior era la trayectoria cuña y en y, este es un semicírculo por el tema de la soga. Y no y lo otra deja cosa. escapar de ese. Exacto, no lo deja escapar de ahí, pero no solamente hace todo eso que vos decís físicamente, sino que establece la forma matemática en la cual las coordenadas polares se van a tener que ajustar. Porque si yo agarro coordenadas polares comunes, ven que borro acá, ¿cómo son las coordenadas polares comunes de cualquier círculo? Para la X y para la Y para la X es R coseno del ángulo, R seno del ángulo. Pero esto a mí no me sirve para este problema. Porque esto no es compatible con el vínculo. No se ajusta al recorte de variables que yo tengo en este sistema, a este modelo. Porque si yo me fijo en este modelo, lo voy a marcar en rojo, la X, que sería todo esto, con respecto a este ángulo, esto es X por el seno del ángulo, no X por el coseno del ángulo. Son coordenadas polares
compatible con el vínculo. No, eso es lo que significa compatible. Este ejemplo es fantástico para explicar todo lo que se hace en un problema. ¿Se ve esto o no se ve? Sí, se entiende. Quiere decir que la X que yo tenga que poner, la coordenada, porque no es lo mismo poner, esto es X por el seno del ángulo. En realidad no es X, ¿no? Es L, ¿no? El largo. Sí. Perdón. La coordenada en X, esperen que lo ponemos bien, es L por el seno del ángulo. Y la coordenada en Y, toda esta. Coseno. Claro. Esto es, Y es menos L por el coseno del ángulo. No tiene nada que ver con esto. ¿Se dan cuenta? La coordenada esta, este puntito y este otro. No sé si se nota. Eso significa que cuando yo ajusto al modelo el sistema de coordenadas, ese sistema de coordenadas lo tengo que hacer que cumpla la compatibilidad con el vínculo, con el sistema de vínculos que tiene mi problema, mi recorte de la realidad, mi modelo. ¿Se entendió? Por lo tanto, ahora mi vector R, que sería la posición, ¿no? Que tengo que establecer, ¿quién va a ser la posición? R. R. Que sería el L que marqué recién. ¿El R quién es? A ver si se dan cuenta. El R es el largo, ¿no? Le vamos a poner R en lugar de L. Claro, sería, la primera coordenada sería L seno de tita y la segunda sería L coseno de tita. Exacto, sería este vector que va desde acá, que no lo quiero dibujar porque si no va a ser un lío bárbaro, hasta acá. ¿No? Ese es R. Muy bien, entonces ahora R, ahí tenemos el R elegido. A este tipo de cosas que estoy marcando ahora, cuando el sistema de coordenadas elegido se ajusta a la compatibilidad de los vínculos y se parametriza, es lo que los físicos llaman desplazamiento, o sea, posición virtual, y la derivada de esto, desplazamiento virtual. Esa palabra virtual reemplaza todo este palabrerío que estoy diciendo. ¿Entienden? Entonces este R va a tener ¿qué coordenadas? El módulo de R, o la norma, mejor dicho, ¿no? Por el seno del ángulo en X y menos R por el coseno del ángulo en Y. Y ahora, y recordemos que esto es X de tita, porque, y ahora tengo que elegir, dentro de esto tengo que elegir el parámetro, ¿quién es la Q? Porque esta R va a ser una R de tita, por lo tanto, si la Q es tita, mi R de Q va a ser mi R de tita. Una vez que elegí el sistema de coordenadas y dentro del sistema de coordenadas elijo el o los parámetros de acuerdo a lo que yo necesite. En este caso, con un parámetro solo me alcanza. Entonces, no solamente tengo que elegir el sistema de coordenadas que sea compatible con los vínculos, sino que para la metrización necesito también elegir dentro de ese sistema de coordenadas cuál es el parámetro, porque en este caso me conviene que el parámetro sea el ángulo, pero podría haber sido que en otra situación el parámetro podría ser el radio. ¿Entienden? O sea que dentro del sistema de coordenadas tengo que elegir cuál es el parámetro y parametrizar en términos de ese parámetro la ecuación de la trayectoria. ¿Se va entendiendo lo que digo? Sí, sí. ¿Viste, Elena, cómo se usa todo lo que doy en análisis 2 acá? ¿Esto qué es? Es una función vectorial. Sí, la función vectorial con la parametrización de curvas. Claro. Tanto en R2 como en R3, sí. Muy bien. Entonces ahora si yo quiero sacar R de tita, ¿qué voy a sacar? Voy a sacar la derivada de X respecto de tita, la derivada de Y respecto de tita, ¿no? Y bueno, ya lo tengo esto. ¿Cuánto es la derivada de X respecto de tita? Derivo a esto con respecto a tita. ¿Qué me da? R coseno de tita. R coseno de tita. ¿Están de acuerdo, no? Sí.
porque la derivada del seno es el coseno y esta es una constante, queda la constante por la derivada de la función que varía. Y la derivada de esto, ¿qué me da con respecto a tita? La derivada de R seno de tita, porque con el menos de adelante te va a quedar. Muy bien, queda positivo. Sí. Da positivo, muy bien. De tita. Y ahí tenemos el de tita. Muy bien, ya tenemos todo armadito acá. ¿Qué podemos hacer con esto? Meterlo acá adentro y hacer el producto escalar. O sea, venimos con esto aquí y lo metemos. Pero ¿qué nos estaría faltando después para terminar? Habría que todo? reemplazar las coordenadas ahora. Claro. Claro, podríamos esperar todavía, podemos hacer toda esta cuenta y dejar eso para lo último. Me gusta dejarlo para lo último a mí. Bueno, ¿Sí? Así lo vamos terminando al problemita. ¿Sí? Vamos a ver. Quiero dejar eso ahí para ir reemplazando, ¿no? Vamos a reemplazar. Entonces me queda. Si reemplazamos bien, nos queda la masa por la aceleración en X, la masa por la aceleración en Y más la masa por la gravedad, ¿no? Producto escalar, esta cosa de acá, de tita, ¿no? Y todo esto tiene que ser igual a 0. Volvió el gato. Muy bien. ¿Lo escuchan? sí. Ya están los gritos. Lo dejaron entrar. Muy bien. Basta. Vamos a hacer la cuenta entonces ahora. Fíjense, producto escalar, primera coordenada con primera coordenada. Y después hay que sumarle segunda coordenada por esto, ¿no? Vamos haciendo la cuenta. A ver, me queda la masa por la aceleración en X, por R, por el coseno de tita. ¿Sí? Esto ya está. Más. Recuerden que estamos haciendo producto escalar. Hay que sumar, ¿eh? No es distributiva, es uno cada coordenada con cada verdura, ¿no? Ahora tengo que hacer esto por esta suma. Puedo distribuir, ¿no? ¿Se dan cuenta? Acá también. Sí. Me va a quedar la masa por la aceleración en Y, por R, por el seno de tita, ¿no? Pero la de tita nos quedó ahí medio colgada, me parece. Sí, ahora vamos con la de tita. Me lo comí, pero ahora digo algo sobre eso. ¿Y ahora qué más? Y este por este, ¿no? Porque dice este por el primero más... Son 3 términos que quedan, ¿no? Porque este tiene dos términos. Me queda la masa por la aceleración en Y, por R, por el seno de tita, igual a 0. Me decís, ¿qué hizo con el de tita este que tiene acá? Este de tita, como es un desplazamiento virtual, esto siempre es distinto de 0. Por lo tanto, si toda esta cuenta tiene que dar 0, y esto es un escalar, porque esto es un número, un pequeño desplazamiento angular, ¿dónde está ese de tita? ¿Qué es lo interesante de D'Alembert? Ese de tita es este pedacito que estaría representando este pedacito de arco de ángulo, ¿no? Que si uno lo lleva acá, lo puede girar acá, ¿no? El de tita. ¿Se entiende? Y eso nunca es 0. Sí. Entonces, si eso nunca es 0 y toda la cuenta tiene que dar 0, por eso no me voy a preocupar. Porque si este producto escalar tiene que dar 0 y este de tita es distinto de 0, lo que tiene que dar 0 es esta cuenta. ¿Está bien? Porque para que un producto sea 0, uno de los dos cosas tiene que ser 0. Entonces, eso no me molesta. ¿Se entendió, Elena? Se fue. Sí, perfecto, sí, más práctico, claro. Entonces me olvido, se va solo eso. Muy bien, ahora tenemos toda esta verdura. Tenemos algo más para simplificar en toda esta verdura. La masa está repetida en todos los términos. Por lo tanto, este 0 se come la masa que está del lado izquierdo de la ecuación. Se la morfó. Y del lado derecho, ¿qué me quedó? Perdón, del lado izquierdo, ¿qué me quedó? Me quedó AX por R por el coseno de tita, más AI por R por el seno de tita, ¿no? ¿Y qué más? Más AI. A ver, acá me está faltando una gravedad, ¿no? Sí, falta Sí, gravedad. no, G Falta sería, donde pusiste ahí tenías que haber puesto G. Y acá bajé. Sí, porque lo dijiste, pero cuando lo escribiste, sí. Acá iría G por R, ¿no? Sí. Por el
Seno de Seno tita. de tita. ¿Esa G es positiva? Esta G, hay que mirar cómo viene la mano de arriba. A ver, espera. Sí, acá quedó positiva. ¿Por qué quedó positiva? Porque se compensó con el signo, ¿no? Sí, esa quedó positiva. Muy bien. Sí, quedó positiva. Y todo esto tiene que ser igual a 0. Muy bien. La R también la podemos simplificar. No, pues era como el L, ¿no? El R tomaba como L. Claro, es como la M. Claro. Cuando hay un término en toda una sumatoria Se de una compensa. ecuación y del otro lado es 0, es como sacar un factor común y se lo come ese 0 a ese término. Como O sea, hicimos entonces, recién también. claro, como la M, había que simplificar la M y la R, se puede simplificar. Muy bien. Ahora sí tenemos todo. Entonces nos quedó, a ver, ahí quedó más chiquita la ecuación. Quedó AX por el coseno del ángulo, más AI por el seno del ángulo, más G por el seno del ángulo igual a 0. Muy bien. Ahora sí estamos en condiciones de introducir y cambiarle la variable a las aceleraciones. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿En términos de quién la vamos a poner? Del sistema de coordenadas elegido compatible con los vínculos. ¿Estamos de acuerdo, no? Entonces, ¿yo qué tengo? Es fácil hacer esto porque lo podríamos haber hecho mucho antes, esto, si ustedes quieren. Eso lo hacen cuando quieren. AX sería, si yo tengo X, a ver, esperen que borro acá. Si yo tengo X, ¿X a qué es igual? La coordenada en X nos había dado a R por R el... seno tita, ajustado al modelo, era R Claro. seno tita. Entonces, si yo saco X puntos, saco la primera derivada La de primera esto. derivada. O sea, que ¿esto qué sería? R Sería coseno tita. Vos seno de tita. Ojo, Y después acá, te... Ah, para. Con R. respecto al tiempo, perdón. Estamos derivando con respecto al tiempo. Acá viene otra historia, ¿eh? Porque si estoy ¿No es R derivando... punto seno de tita? No. R es una constante, esta no cambia. Pero cuidado, La porque... tita de T, lo que pasa es que tita de T va cambiando con el tiempo. Hay una regla de la cadena, porque seno Así es. X Ah, pues está depende dependiendo del... de tita Muy bien. y del tiempo. Y X va a depender del tiempo porque yo quiero esa derivada. X punto sería una derivada con respecto al tiempo. Entonces eso sería la derivada de X respecto de tita por la derivada de tita respecto del tiempo. La derivada de X respecto de tita es R coseno de tita. Por la derivada de tita respecto del tiempo sería tita punto. ¿Está claro? Y si tengo que hacer lo mismo porque quiero la aceleración en X, por eso es importante poner bien la regla de la cadena, ¿no? X2 punto, ¿a qué será igual? Será, cuidado, ahora vuelvo a derivar con respecto a quién. Menos R seno de tita Muy bien. por tita punto al cuadrado. Por... tita 2 puntos sería, quisiste decir. No, tita punto al cuadrado. A ver, vamos a ver si Porque eso tengo que está hacer, bien. Con el tengo que seno hacer de tita. la No. derivada de la multiplicación, es ahí. Acá tenemos A la ver. derivada de la multiplicación. Tiene razón. Hay que tener cuidado. Pará, pero no sé si da el cuadrado. A ver, lo vamos a hacer bien. Porque ahí queda menos R seno de tita por tita punto por tita punto. No, por Por eso tita es tita punto punto al es la cuadrado. derivada... A ver, espera un poquito, Sí. vamos despacio. Es la derivada de esto por este sin derivar, ahí está, derivé este de nuevo, por este sin derivar, más la derivada de este, que sería tita 2 puntos, por este Por sin el primero derivar. sin derivar. Tita cuadrado. Pero No queda pero en el cuadrado. primer, sí, en el primero sí, profe, porque ya arrastro un tita punto. Es la derivada del primero por el segundo sin derivar. Y la derivada del primero es R menos R seno de tita por la derivada de tita, que es tita punto por tita punto. Por eso digo que queda tita punto al cuadrado ahí. A ver, espera un poquito, a ver, vamos despacito. Por ahí tiene razón Guillermo, ¿eh? A ver, tenemos que derivar esto. Hagamos así, primero pongamos R coseno tita sin derivar por tita segunda, ¿no? Porque hacemos la primera sin derivar por la segunda derivada. Y después podemos más y hacemos al revés. Derivamos R coseno tita por tita prima, ¿no? Y lo hacemos tranquilo para asegurarnos. Sí, no,
Espera un poquito, vamos despacito. Porque si esto está mal, después nos va a quedar todo un bollo acá adentro. A ver, vamos despacio. Si derivo esto con respecto a tita, de nuevo, o sea, tengo que derivar todo esto, esta es la derivada de multiplicación. Quiere decir que es la derivada de este, por este sin derivar. La derivada de este es menos r coseno de tita, porque estoy derivando con respecto a tita, no con respecto al tiempo. O sea que esto es menos r seno de tita, perdón. Es con respecto a tita, no con respecto al tiempo. Por lo tanto, no va tita punto acá. Pero No. cuando hago menos r seno de tita, que es la derivada esa, por tita punto, es como cuando derivo tita punto. No, porque estamos derivando. A ver. Derivada del primero por el segundo sin derivar. La derivada sí, de. Eso sí. A ver, de nuevo. Derivada del primero por el segundo sin derivar. Esperen un poquito, no se me desesperen. Si yo tengo este término y lo tengo. A ver. ¿Con respecto a quién voy a derivar? Voy a derivar con respecto al tiempo, ¿no? Si derivo con respecto al tiempo, ¿sí? Si derivo con respecto al tiempo esto, voy a derivar la derivada de esto con respecto a tita, primero, y después, ¿sí? No, a ver si se entiende. Yo estoy derivando, en el primer caso estoy derivando con respecto al tiempo, entonces si derivo con respecto al tiempo, acá no hay ningún problema. Cuando tengo este término, ahora tengo que derivar el producto. ¿Cómo se deriva el producto? El producto se deriva con respecto al tiempo, ¿sí? A tita. ¿Estamos de acuerdo? Pero no a la función coseno. Entonces nos va a quedar la derivada de esto menos r por el seno de tita, y ahora sí por tita punto. Ahí sí, está. por tita punto. Y ahora al revés, más. No, Claro. y por sí, perdón, me comí, sí, perdón. Por esta sin derivar, lo por que eso queda dice tita punto cuadrado, que decía Guillermo. Y por eso le decía que quedaba tita punto cuadrado, profe. Perfecto. Perfecto, bien. Ahora sí. Muy bien, Guillermo. Ahora sí, más la derivada. Ahora viene la derivada de este, que son 2 puntos, por todo esto sin derivar. Claro. Ahí está. Esa sería la aceleración en X. ¿Estamos de acuerdo, no? A ver si está todo bien ahí. Pregunto, a ver. Si va todo bien. Y la de Y sería lo mismo, ¿no? No hace falta hacer todo lo mismo, pero podemos sacar la de Y en la primera. La de Y, ¿cómo sería? R. Recuerden que I a qué era igual. A menos R coseno de tita. Entonces la primera derivada será R seno de tita por tita punto. ¿Estamos de acuerdo? Y la segunda, tenemos que derivar esto. Será, la derivada del seno es el coseno. R coseno de tita, de nuevo por tita punto, ¿no? Sí. Por tita punto de nuevo, porque por esta sin derivar, ¿no? Claro. O sea, por tita punto al cuadrado. Más la derivada de este por todo esto sin derivar. Por R seno de tita. Perfecto. Ahí quedó. Muy bien. Y ahora sí introducimos estas dos, porque esto sería la aceleración en X y esto sería la aceleración en Y. Todo esto hay que introducirlo acá adentro. ¿De acuerdo? Vamos a tratar de introducirlo. A ver qué pasa. Entonces nos queda. A ver, acá. Menos R seno de tita por tita punto al cuadrado más tita 2 puntos por R coseno de tita. Todo esto multiplicado por ¿quién? Por el coseno de tita. O sea, le voy a poner un coseno de tita acá y acá lo voy a elevar al cuadrado. ¿Está bien? Sí.
porque tengo que hacer distributivas. Ya reemplacé y hice distributiva por este coseno. Sí, sí. Más. ¿Están de acuerdo, no? Lo que hice, metí todo este berenjenal aquí y lo multipliqué por el coseno. Multipliqué el primero y multipliqué el segundo. Como el segundo tiene un coseno, acá ven, Queda coseno cuadrado. me queda el cuadrado, ¿no? Más. Ahora tenemos este término. Tengo que meter ahí y acá. Tengo que meter todo este berenjenal aquí. Entonces me queda R coseno de tita por tita punto al cuadrado. Y fíjate que esto está multiplicado por el seno, ¿no? Entonces le pongo el seno acá, ya voy haciendo la distributiva, ¿no? Más. Sí. Y este término también está multiplicado por el seno, me quedaría tita 2 puntos por R por el seno cuadrado de tita. En que pongo bien ese cuadrado que no se ve bien. ¿Qué más? Más G por el seno del ángulo igual a 0. Casi no cabe en la pizarra acá, mira. A ver si se ve. Bueno, hay dos cosas interesantes que pasan acá, a ver si se dan cuenta. Miren este término. El primero y el tercer término se anulan. Es lo mismo con distintos signos. Con distintos, sí, sí. A ver. Este con este, ¿no? Con el tercero. Guillermo, que los que tienen los titas Sí, sí. al cuadrado. Este se va con Exacto. este. Muy bien, Guillermo. Veo que te lo estuviste estudiando esto, ¿eh? Muy bien, ¿eh? No, Perfecto, me rompí Guillermo. la cabeza para resolverlo eso. Sí, porque fíjate que tenés que mirar estos detalles, viste, esto de lo que vos te diste cuenta, hasta a mí me cuesta mirarlo bien, viste que hay que mirarlo sí, con sí. mucho ojo esto, si no te pueda cualquier cosa. Fíjate, acá me queda. Factor común ahora, tita segunda por R, podemos sacar factor común y poner perfecto. coseno cuadrado por más seno cuadrado, ¿no? Que esa es la identidad trigonométrica. Claro, y ahí ya se nos achicó un montón, ¿no? Y esto tiene que ser igual a 0. Y esto da 1, entonces, ¿qué me quedó? Me quedó lo que tiene que quedar. La ecuación del péndulo. Me quedó tita 2 puntos por R igual a menos G por el seno del ángulo, ¿no? Sí. Pero hay un tema. Dividido L. Pero R, ¿qué es? R. R era el largo del... Claro, yo lo tengo como L. Entonces me quedó tita 2 puntos igual me queda menos G por el seno del ángulo sobre L. Y me van a decir, pero no quedó igual que por Newton. A ver, miremos un poquito qué pasó. ¿Por qué no nos quedó igual que por Newton directamente? Miren. Por Newton hicimos dos cosas que cuando hice la cuenta creo que ahí hay una consideración que en Newton está mal. En Newton, ¿cómo se toma la gravedad en el sistema? Primer punto. Cuando uno toma el sistema newtoniano, que era lo que dijo Elena hoy. Fíjense que acá la gravedad la tomamos negativa y acá en Newton la tomamos mal, porque estamos tomando el peso en el sistema que tenemos y que aunque sea por Newton hay que tomarlo igual. El menos ya está arreglado, primer problema. ¿Sí? Por Newton estamos hablando. Quiere decir que cuando yo ponga esta fuerza acá, esta fuerza tiene dirección en el sentido negativo, ¿no? Si yo la llevo acá, al sistema de referencia, para hacer el diagrama de cuerpo libre por Newton, es negativa. Porque la gravedad se toma en este sentido por Newton. Eso primer drama. Pero no me quedó dividido el largo de la soga. ¿Por qué? Por algo muy sencillo no quedó dividido el largo de la soga. Porque por ¿qué Newton aceleración es esta? Sí, esa es la escucho. aceleración del sistema, no es la aceleración del sistema. Sí, pero Y ¿qué en cambio aceleración sería en el dibujo, la Guillermo? tangencial. Muy bien. ¿Y La acá qué aceleración nos dio? ¿A dónde? En donde nos dio por D'Alembert. ¿Qué aceleración nos dio? La del sistema. No. Lo que Esta pasa es la aceleración. La centípeta. no, la Normal, centrípeta. bueno. Ah, no, angular, no. No, la angular, la cualquiera. angular. Hay que La aceleración Cualquiera, angular. cualquiera. Entonces, ¿qué relación hay entre la aceleración tangencial y la aceleración angular?
que la Ah, que se aceleración multiplica por el radio, claro, y el radio se es multiplica por el radio, o sea, esto es la aceleración tangencial, ¿ven? Y quedó exactamente igual. Se dan cuenta que no tiene mucho sentido hacer todo esto por D'Alembert, ¿no? Claro, porque estamos con tita, ahora me cae en la ficha, estamos con tita, y tita es angular, estamos con el arco del recorrido, claro, no es la aceleración si hubiéramos tomado las coordenadas cartesianas, pero ahí nos quedó la aceleración tampoco, angular. claro, si hubiéramos tomado las coordenadas cartesianas, tendríamos que haber definido la raíz cuadrada. L sería la raíz cuadrada de AX más AX al cuadrado más Y al cuadrado. Se dan cuenta que esto es construir un cañonazo para matar un mosquito, no tiene mucho sentido, ¿no? Claro. Da exactamente lo mismo, como pueden ver. Porque da exactamente lo mismo, pero se dan cuenta que no tiene mucho sentido hacer una cosa de esta naturaleza para un solo objeto. Esto por Newton sale mucho más rápido. Pero así Pero vamos aquí- incorporando el método. Este ejemplito nos sirve como para ir incorporando el método cuando tengamos situaciones en las que el Newton no es útil y necesitamos Claro, esa recurrir es la idea. Bien, ¿qué les dejo para hacer para la próxima semana? ¿Cuál quiero que hagan? Quiero ver si pueden hacer la parábola con la bola dentro y la elipse, que son dos problemas con un objeto. No hace falta que todos hagan los dos. Qué sé yo, ponele, algunos hacen la elipse y otros hacen la parábola. Y no importa que les dé mal, me gustaría que lo compartan, si lo pueden hacer un poco prolijo, compartimos la pantalla y lo discutimos lo que hizo cada uno. Sería una clase un poquito más bien de práctica. No sé si podrán para la semana que viene hacerlo. ¿Esos ejercicios los tenemos también en la plataforma de Joaquín, los mismos? Sí, ahora me fijo, si no, ahora te los paso, Elena. Ahora después pongo todo en la plata. Sí, Como creo para que, ir pensándolos y tratar de hacer algo, sí. sí. Creo que son los problemas que les dije que vayan haciendo. Sí, Sí, ahora nos habías dicho, pero no me acuerdo exactamente si eran los mismos. ahora me fijo, porque yo tampoco me acuerdo todo lo que puse ahí. Muy bien. ¿Quedó Creo que yo claro te los para el mandé, resto? profesor. Sí, escucho. No, eso creo que fueron los que yo le mandé y usted no pudo verlos en el Drive, ¿se acuerda? Y después se los mandé al mail. Sí, ya lo había visto, te pasaste, porque en realidad te tomaste ¿cómo es? El detalle de mirar cosa por cosa, Guillermo. Muy bien lo hiciste, ¿eh? Muy bien. La verdad que estoy muy contento. Muy bien. Si quieren, empezamos la clase de epistemología. A ver qué hora es. 19:30, 19:34 son. ¿Les parecen -10? Así me voy a tomar algo. Sí, Perfecto. Muy bien. Perfecto. Hacemos una cosa. Elena, ¿vos querés venir? Sí, o sea, ya no voy a estar formalmente siempre, pero mientras... No, te digo, si vos querés, entramos con el mismo link de coso, porque vos no tenés el de epistemología. Entramos con el mismo. utilizan porque si no usan otro enlace. Sí, es lo mismo, no pasa nada. Porque no. Entramos con el mismo link de teórica, que lo tienen ahí. Okay. Entramos con el mismo link de Bien, teórica, así puede entrar Elena si quiere entrar. Muy bien. perfecto. Bueno, -10, muchas entonces gracias. empezamos con la clase de epistemología. Listo, profe. Gracias. ¿Listo? Nos Hasta luego. vemos. Hasta luego.